Natural pudiera venir a la tierra y entonces darnos el ejemplo de cómo Él puede venir a cada uno de nosotros. La palabra del Señor enseña que un ángel anunció a María que iba a ser llena del Espíritu, que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y entonces engendraría al Hijo de Dios. Isaías, Ezequiel, Jeremías lo habían profetizado. Miqueas había hablado de Belén, una pequeña ciudad que tal vez no tenía fama y que no tenía gran renombre, pero que significa la casa del pan. Y allí en Belén, en la casa del pan, vendría el pan que descendió del cielo. Jesús, pues, dice la Escritura que se humilló a sí mismo y que no escatimó. Él era Dios, Él es Dios, pero dejó su forma de Dios, esa forma de Dios, y tomó una forma humana. Y esa ya es una humillación. Por eso dice San Juan que el Verbo fue hecho carne. Cristo es la palabra de Dios encarnada, es la personificación de la palabra de Dios. Y es la revelación, vamos a decirlo de esta manera, es la revelación en forma humana del Dios que es eterno y que es invisible. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Cristo entonces nos muestra a Dios. Por ello tiene poder, por ello tiene vida propia, por ello puede poner su vida por usted y por mí, pero también por ello puede volverla a tomar, porque Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Pero fue necesario que tomara una naturaleza humana, que naciera como un niño, para que entonces Él pudiera después en la cruz llevar todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, pero no solo las cuestiones físicas, sino principalmente las espirituales. Él pudiera llevar nuestros pecados ahí en la cruz. La condición para que esto pudiera ocurrir era que tenía que ser santo. Y ningún ser humano podía cumplir con esa expectativa, ninguno. Solamente alguien engendrado por el Espíritu Santo para darle la condición de santidad, pero también tenía que ser totalmente hombre para que entonces pudiera pagar por usted y por mí. Esa es la razón por la que Dios hizo que Cristo naciera. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y entonces se humilló a sí mismo y vimos su gloria. Pero no solo eso, no solamente se humilló, también se identificó con usted y conmigo, porque Él tuvo que pasar todo el proceso, desde ser un pequeñito que depende de los brazos de su madre. Imagine usted eso, Dios eterno se encapsula, por decirlo así, en el cuerpo humano, que ya de por sí eso era una humillación en sí, pero además no nació ya grande, sino que no vino a la tierra en una aparición angelical, sino que se hizo un niño y pasó todo el proceso dentro del vientre de su madre. Y cuando entra al vientre de su madre, Él comienza a desarrollarse desde que es un embrión, un feto, y finalmente viene su alumbramiento. Es ahí entonces cuando los cielos se abren, cuando los cielos están trayendo una anunciación a la tierra de las buenas nuevas. Entonces Él se identifica con cada uno de nosotros porque precisamente padeció lo que usted y yo padecemos. Los hijos nos causan gran bendición, nos causan alegría, pero también cuando se enferman, cuando les pasa algo que no queremos, también padecemos, también sufrimos. Cuando van creciendo, van teniendo sus problemas. Cristo vino a esta tierra a pasar todo el proceso que usted y yo pasamos para identificarse. Así que si usted se pregunta por qué Dios nació como un niño, como un bebé, pues esa es la razón. Esa es la razón. Usted y yo no tenemos absolutamente nada que decirle a Dios cuando pensamos, es que tú eres Dios, tú no me entiendes.
Esa es la razón por la que Cristo nació. Y nació siendo un niño para padecer. Y padeció mucho más de lo que usted y yo hemos padecido, por cierto. Así que no tenemos palabras para decirle a Dios: tú no me entiendes. Él se identifica contigo en su carne, en sus huesos, en su humanidad. Él dijo que había descendido del cielo. Él dijo que había venido a esta tierra y que había descendido del cielo precisamente para señalar que se había producido un hecho histórico, pero no solamente la historia de la humanidad que celebra el antes y el después de Cristo, sino un hecho histórico en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un evento maravilloso, un evento que la mente humana todavía no alcanzamos a comprender, pero fue para cumplir el plan perfecto de Dios para salvarte a ti y a mí. Dile al que está a tu lado: Dios te ama. Ahora yo quiero decirle algo. Cuando dice que el verbo fue hecho carne, no significa que el logos, la palabra, el verbo de Dios que fue hecho carne, se transformó en carne, hablando de una carne corruptible como la suya y como la mía, sino que Él tomó sobre sí la forma humana para entonces tener esa capacidad adicional de estar entre nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted ama mucho a los pajaritos. ¿Cuántos aman a los pajaritos? Ok. Y entonces usted todos los días, como un amante de los pajaritos, va y les pone arrocito, les pone... ¿Qué más les pones, hermana? Ok. Y los pajaritos vienen todos los días y se gozan ahí, porque vienen y saben que allí encuentran su alimento. Pero resulta que un día esos pajaritos están en grave peligro de extinción. Para esto, para dejarle su alpiste, para dejarle su semillita, lo tenemos que hacer con cuidado, de lejos, y que no nos vean, porque si nos ven, se espantan, huyen. ¿Es cierto? ¿Cómo entonces le puedo decir a un pajarito que se va a morir? ¿Cómo puedo advertirle a esa parvada? Decirles: están en peligro de extinción. Si al acercarme se van a espantar, si al acercarme no van a entender mi lenguaje, ni van a entender mis pensamientos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Su cerebro es muy pequeño y el mío, el suyo, es más grande. Así que no me entienden esos pajaritos. ¿Qué tendría que hacer? De una manera sobrenatural, tendría que convertirme en un pajarito, para que entonces pudiera estar entre ellos. Y al estar entre ellos, yo pudiera advertirles y decirles: cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque llega un momento en donde vamos a desaparecer. Así que mejor les advierto: caminen en integridad. Y es más, ya no comamos aquí, vamos a movernos porque aquí hay peligro. Solamente así me hubieran entendido esos pajaritos, o a usted. Eso es lo que el Señor hizo. No se trata entonces de una tradición, no se trata entonces solamente de una celebración fría y de la familia. Sí, es tiempo de perdonarse, es tiempo de amarse, es tiempo de tener unas buenas actitudes los unos con los otros. Pero eso solamente es el fruto de lo que en realidad significa la Navidad. La Navidad anuncia el nacimiento de Cristo, o dicho de otra forma, que Dios se hizo hombre, que Dios se humilló y se hizo hombre para andar entre nosotros y entonces podernos decir que Él nos ama. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Así que resumiendo, podemos decir esta noche que Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, el Padre, engendró en María a su Hijo del Espíritu Santo, totalmente Dios, pero totalmente hombre.
un nacimiento virginal, y finalmente la carne, esa carne en la que él anduvo, fue su vestido. Vamos a decirlo de esta manera, fue su traje, pero era Dios con nosotros. Detrás del nacimiento, detrás de toda esta historia maravillosa, encontramos a Dios mismo hablándonos y diciéndonos: yo te amo. El mundo se ha desvirtuado, el mundo se ha desviado, y han tomado a un muñeco, y ese muñeco lo adoran y lo arrullan y le hacen festividad, y casi lo veneran. Bueno, algunos lo veneran, pero Dios, aquel nacimiento que fue hace más de 2000 años, fue para esa época, y fue para que usted y yo aprendamos esto. Pero Dios puede nacer en tu corazón. En realidad, el nacimiento de Cristo no es aquella fecha en la que algunos incluso tienen controversia, pero a nosotros no nos interesa si realmente fue en estas fechas o no fue. Para nosotros es muy importante entender que el Señor Jesucristo nació, y nació porque nos ama, y nació para darnos la oportunidad de tener un cambio de vida, un cambio de mente, y por lo tanto un cambio de destino. Yo no quiero ser como ese pajarito que se queda sin entendimiento solamente por estar comiendo el alpiste o por estar comiendo lo que le provee ese humano. Yo quiero ser más bien la persona bendecida por Dios que tiene el entendimiento de lo que Él me quiere decir, porque el alpiste es secundario. Las bendiciones no son tan importantes. Nuestra mayor bendición se llama Cristo. Él es nuestro regalo. Él vino del cielo a la tierra y Dios nos lo dio como un regalo. Pero sigue abierta la invitación, el regalo sigue abierto para cada quien. Y me encanta una alabanza que compuso el hermano Marcos Vidal, que habla de esa historia, una historia imaginaria en donde llega un niño al nacimiento de Cristo, y entonces ese niño llega a ese lugar en donde está naciendo Cristo, y él le lleva un regalo, le lleva un juguete, porque era un niño, pero finalmente se encuentra con una sorpresa. Aunque era un niño, en realidad era Dios, solo que apenas había nacido. ¿Me ayuda a reflexionar en esta alabanza? Espíritu Santo, ven esta noche, Señor, y llénanos de tu presencia. Y así como lo hiciste en María, que trajiste tu Espíritu, Señor, y tocaste su vida, hoy tócanos también, Señor. Queremos encontrarnos contigo, queremos recibir de ti tu bendición, tu palabra, la fe, para que podamos, Dios, encontrarnos en la profundidad de tu presencia. Te traía un juguete porque sé que eres niño, y he pensado que echarías mano de él, y no me han dejado entrar. Dicen que te voy a despertar y mi aspecto no es el mejor que digamos, y aún así me he colado entre San José y la Mula, y he caído arrodillado ante ti. No he podido contenerme y he llorado solo al verte, y me han echado de allí inmediatamente. Lo que no saben es que yo te he secuestrado, les he dejado un muñeco guapo en